Si me encuentran, me van a desaparecer. El aterrador mensaje de María Corina contra el chavismo. Aislados y castigados. ONG denuncia trato inhumano y extremo a 17 presos políticos en Venezuela. Justicia o persecución. Marco Rubio arremete tras fallo contra Uribe. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 29 de julio estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. A un año de las elecciones del 28 de julio de 2024, María Corina Machado rompe el silencio desde la clandestinidad con una declaración que hiela la sangre. Está convencida de que el chavismo no solo quiere capturarla, sino hacerla desaparecer. La dirigente opositora habla de una estructura criminal enquistada en el poder, denuncia la represión sin freno y reitera su amistad con Álvaro Uribe Vélez, víctima, según dice, de una persecución judicial politizada. Halim Naim nos cuenta. María Corina Machado no escatimó en palabras para describir el riesgo inminente que enfrenta. La líder opositora afirmó sin titubeos que si el chavismo logra dar con su paradero en la clandestinidad, la va a desaparecer. No tengo dudas, afirmó, evidenciando que su situación trasciende la persecución política convencional. El contexto no deja dudas. Una represión sistemática y selectiva y una operación Tuntún en plena ejecución confirman que el chavismo está dispuesto a todo para borrar del mapa a sus adversarios más emblemáticos. Porque no saben dónde estoy. No tengo ninguna duda que si me encuentran, me van a desaparecer. No tengo ninguna duda. Machado fue más allá de lo político y puso nombre a lo que considera la verdadera naturaleza del chavismo, una estructura criminal. Más que un terrorista, Maduro es el jefe de una organización que opera como un cartel, con control territorial, represión sistemática, alianzas transnacionales y una maquinaria para delinquir desde el poder, dijo. Con esa afirmación, la dirigente deja en claro que lo que ocurre en Venezuela no se puede analizar en clave de democracia fallida, sino como una corporación del crimen que ha sustituido al Estado de Derecho. La represión, las desapariciones, la censura y el encarcelamiento de opositores no son excesos aislados, son parte de una lógica de operación. Más que un terrorista, es el jefe de una estructura criminal. Y la vamos a desmantelar por Venezuela, por Colombia y por todos los países de América Latina. En Venezuela han confluido los actores más peligrosos y dañinos del mundo, no solamente del hemisferio, del mundo. Narcotráfico, guerrilla, grupos terroristas, Irán, Rusia, Cuba, lavado de dólares, tráfico de oro, de seres humanos, prostitución infantil, es decir, los crímenes más horrendos. De eso se sostiene Nicolás Maduro. Machado también se solidarizó abiertamente con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, afirmando que la une con él una amistad profunda y una lucha contra el chavismo. En tiempo donde los liderazgos democráticos están bajo fuego en varios países de América Latina, la declaración de María Corina suma otra capa al debate sobre el uso del sistema judicial como mecanismo de destrucción política. Mi amistad y mi relación con el presidente Uribe hace muchos años ha sido uno de los grandes defensores de la democracia venezolana y lo que yo le he transmitido es que por el bien de Colombia y de Venezuela que exista verdadera justicia. Y le he transmitido, como sabes, también todo mi apoyo. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. En Venezuela, 17 presos políticos continúan en aislamiento prolongado en el helicoide, una práctica que la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denuncia como trato inhumano extremo. La ausencia de contacto humano y la falta de información sobre su situación vulneran gravemente sus derechos fundamentales. Aquí el reporte con Catherine García. La denuncia del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela expone una realidad estremecedora. 17 ciudadanos, entre ellos líderes opositores, se encuentran en aislamiento prolongado en la sede del SEBIN El Helicoide. Esta forma de reclusión, que impide el contacto con familiares y abogados, contradice las normas internacionales de derechos humanos.
en especial las reglas Mandela de la ONU. La privación prolongada del contacto humano se convierte así en una estrategia de tortura invisible y psicológica que busca quebrar la voluntad de los detenidos. La ausencia de información sobre el estado legal, físico y emocional de los presos profundiza la incertidumbre y la ausencia de respuestas oficiales solo refuerza el patrón de represión estatal. Estos casos, donde el paradero y condiciones siguen siendo desconocidos, simbolizan la grave vulneración del derecho a la defensa y la dignidad humana. Y en este sentido, Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, denunció incluso persecución contra integrantes de la ONG. Cuando estamos en las actividades, yo soy testigo de la persecución a la que ha sido sometida Andreina y también Zairán y muchos miembros del comité. Nosotros también nos vemos afectados, pues ahí están los organismos del Estado tomando fotos, persiguiendo o amenazando. Hemos visto también, yo he sido testigo de cómo amenazan también a los camarógrafos, a los periodistas. En un país donde 853 personas están presas por razones políticas, según el Foro Penal, el aislamiento prolongado se convierte en una crisis sistemática. Es por ello que otras organizaciones también han alzado la voz y reiteran la urgencia en que organismos de derechos humanos y gobiernos democráticos actúen para exigir el respeto a los derechos fundamentales y la liberación inmediata de quienes hoy están sometidos a lo que se califica como una tortura silenciosa. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. El gobierno de Estados Unidos anunció una inversión de más de $600 millones para construir y ampliar centros de detención para migrantes, una medida que busca aliviar la sobrepoblación en estas instalaciones. La iniciativa, impulsada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, se da en un contexto de recortes presupuestarios y otras problemáticas de origen institucional. Génesis Pérez nos amplía los detalles. En pleno auge de las redadas migratorias, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el gobierno federal lanzará un programa de subvenciones a gobiernos estatales y locales que permitirá construir nuevos centros de detención o expandir los existentes. Oficialmente, el objetivo es reducir el hacinamiento, pero para muchos críticos se trata de una pieza más en la maquinaria de endurecimiento migratorio que define el nuevo mandato republicano. El plan, bautizado como el Programa de Subvenciones de Apoyo a la Detención, estará abierto a solicitudes hasta el 8 de agosto. La ayuda permitirá mantener detenidos a los migrantes mientras son transferidos al ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Pero este giro punitivo no ocurre en el vacío. Organizaciones de derechos humanos y políticos demócratas han lanzado duras críticas, advirtiendo sobre las condiciones inhumanas dentro de estos centros. En el caso de Alligator Alcatraz, se reportan baños en mal estado, temperaturas extremas sin control y migrantes durmiendo en espacios que recuerdan jaulas. Y en el caso específico de este llamado Alligator Alcatraz en inglés o Alcatraz de los Caimanes, son situaciones duras porque son literas, son muchas gentes en una casita y hay fotos que están mostrando ahorita en internet físicamente es muy similar. Los campos de concentración que se hicieron para los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos son en efecto situaciones infrahumanas, y la idea aquí de Donald Trump es que la gente tenga miedo de ser mandada ahí y por lo pronto deje de emigrar o ellos mismos decidan retirarse voluntariamente. La expansión de estas instalaciones ocurre justo cuando el FEMA atraviesa su propio escándalo. Su lenta respuesta a las mortales inundaciones en Texas ha puesto en tela de juicio sus prioridades y capacidades logísticas. Mientras la Casa Blanca refuerza la infraestructura del control migratorio, el debate se intensifica. Y lo cierto es que la frontera ya no es solo un espacio físico. Se ha convertido en un símbolo del nuevo orden migratorio que se impone desde Washington. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Marco Rubio fustiga fallo de la justicia colombiana contra Álvaro Uribe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó el lunes la condena del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por prevaricación y manipulación de testigos, calificándola de persecución motivada políticamente. Rubio afirmó en redes sociales que el único delito de Uribe ha sido defender a su país y que la instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales sienta un precedente preocupante, siendo Uribe el primer expresidente colombiano condenado por la justicia ordinaria. Intersectan frente a costas de Aruba lancha con 16 migrantes venezolanos. La Guardia Costera del Caribe neerlandés interceptó una lancha con 16 migrantes indocumentados la noche del sábado 26 de julio, mientras se dirigía a Aruba, aunque la nacionalidad no fue confirmada oficialmente. Fuentes indican que todos son venezolanos y partieron del estado Falcón. 2 de los migrantes fueron detenidos y los otros 14 entregados a las autoridades migratorias de Aruba. Este incidente se suma a una creciente lista de migración irregular y peligrosa desde Venezuela hacia las islas neerlandesas del Caribe. Capturado en Colombia, Loren Chinchilla, solicitado con alerta roja por estafa agravada y asociación para delinquir en Venezuela. Loren Yamín Chinchilla, franco-venezolano de 40 años, fue capturado en Colombia tras figurar en alerta roja de Interpol por estafa agravada y asociación para delinquir, delitos establecidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Es investigado en Venezuela por fraudes financieros y lavado de dinero. Presumía tener contactos en altas esferas del gobierno y del Poder Judicial. Se le vincula con brokers internacionales y tráfico ilegal de materiales estratégicos. La captura fue posible gracias a una operación conjunta con organismos de seguridad internacional. La Franja de Gaza sufre el peor escenario posible de hambruna por la intensificación de los combates y el desplazamiento de la población. Alertó este martes el Programa Mundial de Alimentos, una organización respaldada por la ONU que se suma a la presión internacional contra Israel. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU se sumó el martes a las advertencias sobre la hambruna en la Franja de Gaza. Es claramente un desastre que se está desarrollando frente a nuestros ojos, frente a nuestras pantallas de televisión. Esto no es una advertencia, es un llamado a la acción. Esto es diferente a todo lo que hemos visto en este siglo. Nos recuerda desastres previos en Etiopía o Biafra en el siglo pasado. Y está claro que necesitamos una acción urgente ahora. Así que esto definitivamente no es una advertencia, esto es un llamado a la acción. También la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, una autoridad en este tema que cuenta con el respaldo de la ONU y de varias organizaciones humanitarias, afirmó que la crisis en la Franja de Gaza alcanzó un punto alarmante y mortal. En un informe difundido el martes, alertó que 1 de cada 3 personas pasa varios días sin comer nada. Lo que se entregó no es suficiente. Hay personas que no recibieron nada y otras apenas recibieron un poco. Exigimos más y más, ya que estamos hambrientos y no tenemos nada. Nuestros hijos lloran porque no hay comida. Vengan al campo y vean por la noche cómo lloran los niños por la falta de comida y leche. Las principales agencias de ayuda humanitaria de la ONU advirtieron que el tiempo se acaba y llamaron el martes a inundar la Franja de Gaza con suministros de alimento. Ante la presión internacional, Israel anunció el fin de semana ceses parciales de los combates durante el día y autorizó la entrada de camiones con ayuda. Pero las organizaciones internacionales consideran que estos permisos son insuficientes frente a las necesidades de la población, que estuvo casi 2 meses sometida a un bloqueo, y que no alcanzarán para revertir la catástrofe humanitaria en el territorio, donde el conflicto sigue. La Defensa Civil de Gaza reportó el martes 30 muertos, incluidos 12 niños, en bombardeos israelíes durante la noche en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja.
De pronto toda el área estaba rodeada y nadie podía salir. Exterminaron todo el lugar y no podíamos pedir ayuda ni contactar a las ambulancias de la Cruz Roja. Recién por la mañana nos enteramos quiénes habían muerto. Esto no es vida. El Ministerio de Salud de este territorio, controlado por el grupo islamista Hamás, dijo el martes que el número de muertos en la Franja de Gaza por la guerra entre Israel y Hamás ya superó los 60.000 desde el inicio de los combates en octubre de 2023. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, rechazó la presión internacional para un alto al fuego y afirmó que se trata de una campaña distorsionada. Ahora pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Venezuela transita por un panorama de reconfiguración política según el gobierno de Nicolás Maduro, que dice reconocer a una nueva oposición en el país. ¿Crees que la oposición liderada por María Corina pasó a la historia, como dice el chavismo? Te leemos. La verdadera oposición que está en Venezuela es la que encabeza María Corina Machado y el pueblo juntos. Todo lo que diga el chavismo es al contrario y solo mueren políticamente los actores que se apoyan al gobierno para sobrevivir. Esa supuesta oposición no es más que otros chavistas disfrazados. ¿Quién les cree ese cuento? Saludos, nosotros los opositores somos 90%, pero no tenemos líderes. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impactos Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.